Listo, pues vamos a comenzar. Ustedes me dicen si ya se visualiza como presentación. ¿Ya, verdad? Sí, maestra. Ok. Buenas noches. Mi nombre es Mariela de Jesús Rodríguez Hernández. Ya nos conocemos, nos vimos en el módulo 4 y hoy comenzamos el módulo 6, que nos vamos a enfocar al cuidado del adulto mayor. En este módulo está dividido por 6 apartados y estos apartados nos van a ir desglosando los principales temas que deben de tener conocimiento para poder llevarlos a cabo en el cuidado de algún adulto mayor. Sobre todo, pues en familiares, que sería nuestro contacto pues más cercano. En el primer apartado vamos a ver todo lo que es la protección de la salud, la seguridad y ejercicio de libertad de la persona mayor. Esto también quiere decir que nos vamos a enfocar en los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud, cuántos adultos a nivel mundial existen, nos va a desglosar un poco lo que es el envejecimiento, porque cabe mencionar que es un proceso natural e inevitable y no todas las personas adultas mayores necesariamente tienen que sufrir todas las patologías que la mayoría pues tienen. De igual forma, nos vamos a enfocar también a lo que es los derechos por género, ya que también en esta edad muchas veces los adultos mayores pueden sufrir ciertas discriminaciones por las condiciones físicas en las que se encuentren, por las condiciones económicas e inclusive pueden también sufrir abuso por los propios familiares. Ya saben, el típico que se pelean por la herencia y en todo este proceso pueden recibir alguna agresión verbal o física nuestros adultos mayores y de esa forma es importante que tengamos conocimiento a qué instituciones debemos de acudir, si es que a lo mejor no un familiar, pero un vecino, vemos que sus hijos lo golpean, le hablan mal, o a veces los dejan en condiciones de calle y es importante tener ese conocimiento para saber a qué instituciones nos podemos dirigir. Y bueno, vamos a empezar con este módulo. Probablemente ya revisaron un poco de lo que les he compartido, les he dejado videos, artículos, pero este módulo tiene la característica le di mucho enfoque también en cuestión de salud, porque tenemos que abordar al adulto mayor de una forma diferente. O sea, nosotros somos adultos, pero no podemos cuidarlo como adulto. Es prácticamente, tampoco es un niño, pero necesita diferentes cuidados, cuidados especiales. Y no podemos generalizar nuestros comportamientos con los de él. O sea, ya no tiene la fuerza física, la fuerza mental para nosotros exigir ciertas situaciones. Entonces, eso lo desgloso muy bien durante este módulo. Es un poco más amplio que el módulo 4, pero es muy detallado y sobre todo con tips muy útiles también para los cuidadores, porque los cuidadores sufren algo que se llama síndrome del cuidador, que es un desgaste físico y mental, porque a veces pues es muy cansado, es desgastante estar conviviendo con personas que son dependientes de uno. Desde la parte de vida cotidiana, alimentación, vestimenta, higiene, hasta la parte emocional, que uno como cuidador tiene que ser ese soporte, precisamente porque en la edad adulta, pues tiene uno como cuidador también que ejercer ese papel de platicar con ellos, de los ejercicios, dependiendo de si tiene alguna patología. Entonces, eso llega a ser muy cansado físico y mentalmente. Entonces, por ello, me he enfocado también en gran parte de este módulo a
al cuidado que tiene que tener el cuidador consigo mismo, porque si uno no está bien, no va a poder cuidar a los demás. También es importante mencionarles que el adulto mayor o la etapa de la vejez empieza a partir de los 60 años y esa edad prácticamente no la pueden olvidar porque también hemos escuchado los comerciales del gobierno, de apoyo del programa de 60 y más. Entonces eso nos puede dar como una señal de a qué edad ya empieza la vejez. Ok, de tal edad. También cabe mencionar que la esperanza de vida cada año incrementa. ¿Por qué? Porque hay avances en vacunas y pues precisamente ya la esperanza de vida ha incrementado. El estado de salud que tengan las personas, el estilo de vida que lleve cada persona, también va a ser un factor muy importante para determinar pues hasta qué edad llega cada persona. Inclusive también tiene muchísimo que ver la zona geográfica, por las condiciones climáticas, por el tipo de alimentación, las costumbres, las tradiciones y sobre todo la vida diaria que lleve una persona, porque aunque no lo crean, también el estrés, por ejemplo, es desgastante. También abordaremos muy a detalle las cuestiones que conlleva las pensiones, para qué es, cómo se pueden tramitar apoyos de gobierno, precisamente porque tienen que tener acceso a la información nuestros adultos mayores y nosotros como personas adultas y familiares cercanos de ellos somos las personas indicadas para ser prácticamente sus ojos, sus manos, sus pies, porque a lo mejor ellos ya no tienen las condiciones para poder hacer esos trámites, para poder tener esa información o para poder tener esa atención y nosotros somos los cuidadores que debemos de dar esa atención. También es importante garantizar el acceso a la información y de voluntad libre, porque a veces los hijos o algunos familiares llegan a abusar, o sea, esto ya es un abuso en la cuestión de los propios derechos del adulto mayor. A veces, pues, sobre todo más en cuestiones legales de herencias, lo sacan porque la casa pues ya está a nombre de tal hijo, lo sacan, los dejan en condiciones de calle y estas personas pues realmente, van a caer primero en una depresión porque los están despojando de su vivienda, es una pérdida, es un duelo, y también más todas las enfermedades propias de la edad, no son condiciones para que pues los echen a la calle, pero también pasa la otra parte, que si yo como adulto mayor, o sea, ustedes también con la convivencia que tengan de sus familiares cercanos que se encuentren en esta etapa de la vida, no se sienten cómodos en la casa donde viven porque a lo mejor también los violentan física o verbalmente, pues es más sano inclusive también recurrir a derechos humanos si quieren algún tipo de ayuda, algún tipo de asesoría o inclusive en algún albergue en donde pudieran pues prácticamente ellos poder refugiarse, pero salir de ese ambiente tóxico que tienen en su casa. Y es por ello que también les he compartido dentro de todo el material varios videos que son de gobierno, porque son las instituciones pues reales y más cercanas que tenemos a nivel nacional. Si nosotros llegamos a solicitar algún apoyo, ahí les explican los apoyos que existen para cada estado, por regiones, también les explican el tipo de servicios de salud que existen específicamente para esta edad, qué tipo de vacunas también reciben los adultos mayores, porque son diferentes pues a lo de toda la población, a los adultos, es diferente a los niños.
Y también les comparto un video en donde nos va a dar un desglose sobre la importancia de las pensiones y cómo se pueden tramitar, si es que fueron empleados de algún estado, si fueron empleados del IMSS o si fueron empleados de alguna institución que estaba afiliada al IMSS, o sea, que tenían seguro. Eso va enfocado a la prevención de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. También, es que ustedes van a decir que suena como de telenovela, pero si ocurre, es real, que es la etapa en la que sufren mayor violencia. Y la violencia, es más, ni siquiera es de la pareja. Se ha demostrado que si tuvieron un esposo, no sé, que era golpeador, ya en la vejez casi no se convierte en un amor, pero se acompañan, entonces se hacen compañeros y son violentados por los hijos. Y principalmente es porque ellos no marcaron límites con sus hijos, o sea, no existe ese respeto, ya hay violencia verbal, física, cuestiones de intereses, de varias índoles. Entonces, todo esto puede perjudicar a los adultos mayores y sobre todo porque, les comentaba, ya no tienen las condiciones para poder defenderse. Entonces, los hijos o los familiares se aprovechan de esa situación, a veces te llegan a falsificar las firmas, todas esas cuestiones, o a veces si el adulto mayor también ya es dependiente, ya no puede caminar, está postrado en cama, y a veces a los familiares, ay no, lo voy a estar cambiando, no, hay que se quede. Todo eso está atentando contra sus derechos, y eso se puede denunciar. Entonces, también como familiares tenemos que tener cuidado porque si alguien nos ve cómo tratamos a nuestro adulto mayor, nos podemos meter en problemas. Y sobre todo, tener esa empatía. Ya saben que yo hago mucho enfoque en la salud mental, tener esa empatía porque al final de cuentas todos vamos a llegar a esa etapa porque es el ciclo natural de la vida. Entonces, hay que tratarlos como quisiéramos que nos trataran. Y sobre todo las medidas de apoyo a las familias y a las personas que los cuidan. Les decía, hay algo que se llama síndrome del cuidador porque es desgastante, a veces es triste ver a tu familiar, adulto mayor que está en alguna enfermedad pues terminal, todo ese duelo, pues siempre duelo previo o anticipado, se recomienda también que tenga un soporte psicológico para que la familia pueda, ya no puede hacer nada, pero puede nada para regresar a la salud, pero sí para darle una muerte digna. Entonces, también a veces los cuidadores llegan a caer en depresión o en ansiedad, que es esa preocupación por el futuro, qué va a pasar y los papeles y cómo va a quedar. Todas esas situaciones también de índole de salud mental son muy importantes y les puede afectar no a la persona de la edad adulta, sino que él a lo mejor tiene demencia y ni siquiera se da cuenta, pero todos los familiares que lo cuidan ya están depresivos, ya están ansiosos porque ya han sido años que lo han cuidado, entonces están cansados, no pueden seguir con su vida, han descuidado a su pareja, a su familia, a sus hijos. Entonces, todas estas situaciones también requieren un apoyo psicológico, un apoyo con los conocimientos de cómo lo debo de cuidar, ¿no? O sea, porque nadie pues nació sabiendo, prácticamente los cuidadores de adultos mayores terminan siendo enfermeros, médicos, psicólogos, nutriólogos, empíricamente, porque tienen que hacer el papel de todos esos profesionales de la salud para darle pues un cuidado integral. Y a lo mejor lo hacen, de hecho todos lo hacen de forma pues cotidiana sin darse cuenta que ya le están ejerciendo de enfermeros, que de un momento a otro ya saben de medicamentos, porque las personas adultas mayores, por sus patologías, tienen cierta medicación. Entonces los familiares, pues ya hasta conocen de medicamentos, ya conocen
también cómo tomar la presión, cómo escuchar su corazón, la saturación, y esos conocimientos pues son a través de las experiencias que la vida los obliga a aprender. Y también vamos a enfocarnos en las medidas de atención específicas a las necesidades de la persona mayor en preparación, en prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de enfermedad o emergencia. La parte final del módulo es muy importante y es lo que les ayuda de forma preventiva y correctiva para una atención en cuestión de salud para sus adultos mayores. Se les explica el tipo de alimentos que pueden consumir por determinadas patologías, por ejemplo, para los diabéticos, qué frutas están permitidas, qué verduras están permitidas. De igual forma, también hay como sugerencias de qué medicamentos pueden darse en caso de emergencia, ¿no? Una fiebre, un dolor de cabeza, que sería cefalea, un dolor de estómago. Cuestiones que no involucren pues antibióticos y que requieran una receta médica. También es importante mencionar toda la parte de seguridad del ambiente, porque se hacen recomendaciones de los barandales, que los pisos sean antiderrapantes, la luz, porque a veces les llega pues a molestarlo, los pacientes están postrados en cama y no los giran, les dan, no darles cambio postural, los puede ulcerar, esas úlceras se infectan y a veces pues terminan muriendo por esas úlceras porque ingresan bacterias, virus, hongos por humedad y pasa no solamente del tejido, sino llega a torrente sanguíneo y pues le da una sepsis al paciente y ya pues ya es difícil también porque tienen patologías agregadas, ¿no? Y terminan pues con una falla multiorgánica por cosas que uno no lo hace intencionadamente, ¿no? Pero desconoce que se tiene que dar cambios de postura, porque muchas veces también nosotros como profesionales de la salud pues ya el paciente que sigue y sí, esos son los medicamentos y ya, a ver, te tomo los signos y ya, y no nos detenemos algunos minutos, inclusive segundos para decirle, no olvide, o sea, su paciente ya no va a volver a caminar, va a estar en cama porque a lo mejor no pueden comprarle la silla de ruedas, pero por favor cámbienle de posición, por favor hagan eso, ¿no? O sea, esos como detalles que pues a veces se nos pasa por cuestiones de tiempo, porque creemos que la población lo va a hacer o que como en sentido lógico, pero no, o sea, nosotros somos los indicados para educar a la población en cuestiones de cuidados de su salud. De igual forma, no todos los adultos mayores enferman de lo mismo y eso tiene mucho que ver con su estilo de vida. Una persona que consume alcohol desde edades tempranas, también durante su adultez, entonces cuando llegue a ser adulto mayor, pues nos podemos imaginar cómo va a estar ese hígado, probablemente a lo mejor con cirrosis, cómo va a estar ese estómago con úlceras, a lo mejor ya va a tener gastritis, va a perder varias neuronas, o si desde joven fue fumador, pues probablemente entonces en la vejez va a tener EPOC, va a requerir un tanque de oxígeno. Todo depende también del tipo de vida que tengamos de jóvenes, adultos, el tipo de alimentación. Ya les decía, la dieta no necesariamente tiene que ser cara o no tiene que ser necesariamente como viene en las revistas, como viene en internet, porque cada persona es diferente, cada persona tiene necesidades fisiológicas diferentes y también, pues, no forzar a los adultos mayores porque, pues, va a sonar un poco chistoso, pero se convierten como en niños nuevamente. Nuevamente porque no quieren comer, porque pueden tener alguna dolencia, porque simplemente van perdiendo el apetito, porque su estado de ánimo es muy variado. Entonces, todas esas cuestiones
tenemos que considerarlas y no estarlos obligando que nosotros como adultos nos comemos 2 porciones de X comida, oye, tú también cómetela y no te vas a parar hasta que te lo acabes. Aparte de que ya a veces no tienen las fuerzas que tenemos que darles en la boca, también sucede que nosotros irracionalmente los obligamos y eso pues es contraproducente porque también su organismo ya no tiene las condiciones para poder digerir mayores cantidades de alimento. Y referente a su estado de ánimo, tenemos que comprender que, por ejemplo, las mujeres que se encuentran en esta etapa de la vida, por los cambios hormonales, tienden a tener cambios pues más drásticos, que todo el tiempo se enojan, que de repente lloran. También hay patologías muy propias de esta edad, por ejemplo, demencia. El cerebro pues se va desgastando por la mala vida a veces que le damos, el no dormir, el no ejercitarlo, también tener una vida sedentaria, la alimentación, muchos factores que nos van haciendo que nuestros neurotransmisores pues vayan bajando sus niveles, que nuestras sinapsis y nuestras neuronas, las neuronas son las células del cerebro y son las únicas que no se regeneran. Entonces, es importante que tengamos un cuidado de toda nuestra vida para que podamos estar, pues, lo más funcional en la etapa de adulto mayor. También es muy común de esta edad, pues, que ya tengan algunas complicaciones de alguna enfermedad que tuvieron en la etapa adulta, por ejemplo, diabetes, hipertensión, pero a veces también por falta del seguimiento adecuado, ya sea de los hijos, porque a lo mejor ellos ya no tienen las condiciones físicas y mentales para poder darse su propio medicamento, pues muchas veces ocurre que hay patologías totalmente desequilibradas, o sea, por ejemplo, una diabetes que está muy alta porque no se toma el medicamento o porque no le dan el medicamento, no le compran el medicamento o no le dan la dieta adecuada, ¿no? Entonces pueden ser varios factores. De igual forma, también tenemos que estar conscientes que por su edad, como dirían por ahí, hay una frase, todo por servir se acaba, así nuestro cuerpo. La piel ya no tiene la misma consistencia, la misma elasticidad, ya no tiene la misma cantidad de colágeno que lo tiene un niño, un adolescente o un adulto. Entonces, también cuando bañemos a los adultos mayores, es importante tener esas precauciones, tener ese cuidado, que sea delicado. Por eso les decía que va a sonar un poco chistoso, pero es como si tuviéramos a otro bebé, porque su piel también se vuelve frágil. Y recuerden que las personas que tienen diabetes, es muy difícil su cicatrización precisamente por todo este cambio endocrinológico, porque no producen la insulina adecuada, entonces pues como que las hormonas se vuelven un poquito desequilibradas y no producen ciertas sustancias, entonces su cicatrización es más lenta. Y si una cicatrización es más lenta, pues sí hay mayor probabilidad de que se infecte y es una cadenita. Nos complica, nos complica, nos complica. También tenemos que tener en cuenta que sus huesos ya están frágiles y que son muy propensos a caídas porque pueden presentar una falta de equilibrio o algunos mareos, incluso algunas convulsiones por alguna patología que ya padezcan, demencia, Alzheimer, depresión, o también por algunos de los medicamentos que están consumiendo por todas sus patologías agregadas, ¿no? Porque hemos visto que los adultos mayores no es como que solamente tomen paracetamol, no, se toman que su medicamento para diabetes, su medicamento para la hipertensión, su medicamento para el estómago, su medicamento para sus huesos, sus vitaminas. Entonces, muchos medicamentos, y varios de estos medicamentos también nos pueden generar algunos efectos secundarios, que son, por ejemplo, mareos. Y esto,
¿qué nos va a condicionar? Que tengan un mayor riesgo de caída nuestros adultos mayores. Entonces sí tenemos que considerar todos esos aspectos porque son muy importantes. Los adultos mayores sufren de algo que se llama síndrome de fragilidad. Y esto, en esto se refiere a que sus huesos ya son, se van haciendo como porosos, y son más propensos a fracturas. Entonces, imagínense, a veces puede ser que como la columna se va compactando, porque ya no, el peso ya no es el mismo, hay cambios fisiológicos, es por eso que también, y más las malas posiciones, es por eso que los adultos mayores se llevan como a jorobar, su estatura disminuye precisamente por esa curva, y también sus huesos, al hacerse un poco más porosos, pues simplemente con una caída, porque se sintieron mareados, es una caída de su propia estatura, o sea, digamos, no se cayó del tercer piso, se cayó, pues, o se resbaló, ¿no? Cayó menos de 1 metro o 1,5 metros, y eso es suficiente para que se fracture. Imagínense, o sea, una fractura que tiene que tener cirugía, porque ya no va a sanar solito. Aparte de que a lo mejor es diabético y estaba descontrolada su diabetes, entonces es complicarlo. Por eso es como niño. Si va a ir al baño a bañarse y él quiere bañarse solo, adelante, porque también es importante que les demos esa independencia. Si él lo puede hacer, si tiene manos y tiene las condiciones físicas y mentales, puede ejercer todo. Pero si es dependiente de nosotros, no podemos decirle, pues ya báñate, porque yo sé que a lo mejor no le funciona una piernita y un brazo, pues se le va a complicar, ¿no? Entonces también ahí tenemos que tener un poquito de empatía en ayudarlo, pero a veces, les decía, son como niños, hacen berrinche, se enojan, déjame, yo lo hago, ay, no, y pues termina desesperando también al cuidador, porque es cansada esa situación como de estar aquí, oye, rogando, ¿no? A lo mejor, pues podrá ser mi mamá, te voy a estar rogando, como tú me rogaste de niña, pero también va a llegar un punto de límite, y es ahí en donde tenemos que mantener como el equilibrio, guardar la calma, respirar profundamente, porque es parte del proceso, ¿no? Es así como cuando nos puede estresar el llanto de un bebé, también nos puede estresar este tipo de cuidados en el otro extremo de la vida. Y para que vayamos ampliando un poquito más las respuestas y ustedes vayan teniendo un poquito más de conocimiento sobre lo que es el cuidado en la etapa del adulto mayor, y sobre todo también esas preguntas les van a ayudar a contestar algunas de las actividades que vienen inmersas en este módulo. Entonces ya saben cómo es la dinámica, al azar voy a ir preguntando, no importa que no sea la respuesta correcta porque a lo mejor todavía no han consultado algo del material que se les proporcionó, pero adelante pueden dar su opinión o inclusive decir lo desconozco, ¿ok? Entonces comenzamos con esa actividad. Listo. A ver, para que visualice yo un poquito más. Clementina. Hola. Hola. Va a empezar con usted, empezamos esa actividad. Okay. El adulto mayor sufre enfermedades físicas y mentales. ¿Esto es cierto o falso? Cierto. Ok. ¿Nos pueden mencionar alguna enfermedad mental que sufran principalmente adultos mayores? Espero es Alzheimer, una de ellas. No sé, otra enfermedad puede ser no mental, pero puede ser la diabetes mellitus, bueno, o diabetes. Ok, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Abril
Abril Ramos, la siguiente pregunta. ¿Los adultos mayores tienen derechos y obligaciones? ¿Y nos puedes dar un ejemplo, por favor? Abril Ramos. Creo que no está, o a lo mejor no puede activar su micrófono. Karina. Ok. Karina, si se encuentra, le repito la pregunta. Sí, dígame. ¿Los adultos mayores tienen derechos y obligaciones? Sí, sí tienen derecho y obligaciones. Y estos derechos y esas obligaciones son igual a la etapa adulta, son igual que los niños o son diferentes. Pues son diferentes porque obvio que un adulto mayor ya no puede tener las mismas obligaciones que cuando está a temprana edad o cuando es un adulto nada más. Cuando es un adulto mayor ya se le complica más algunas actividades, pero sí tiene derecho a todo, yo pienso. Muy bien. Gracias. Nubia, es como me van apareciendo, Salazar, no es personal, es como me van apareciendo y entonces así es como los voy seleccionando. Nubia Palomo, ¿está presente? Bueno, licenciada doctora maestra, soy Abril. Lo que pasa es que hace ratito no podía yo activar mi audio. Sí, nos imaginamos, bueno, ya, sí que ya lo activó. La siguiente pregunta entonces le corresponde. ¿Es importante la prevención de caídas en el adulto mayor y por qué? Contesto, sí es importante la prevención, ya que como usted mencionó, a medida que las personas vamos creciendo, nuestros huesos se van debilitando. Entonces, si un adulto mayor llega a caerse, puede lastimarse seriamente, se puede romper un hueso, puede tener alguna fractura, una desviación o alguna situación que sí sea complicada. Ok. Clementina. Sí, nuevamente Clementina. Ok. Hola, Clementina. Sí, Clementina. Clementina, ¿cuáles son los sentidos, o sea, ya saben, gusto, olfato, ¿cuáles son los sentidos más afectados en el adulto mayor? El oído, pues el habla también, el gusto, y bueno, pues bueno, esos son de los que me acuerdo. Muy bien, muy bien. De hecho, sí está perfecta su respuesta. De hecho, principalmente podemos observar que se empieza a perder la audición y también se empieza a perder la vista. Y al perder la audición, por eso también, ese es como dato complementario, tenemos que tener mucho cuidado con los familiares que sufren de alguna cuestión del oído, porque el oído medio es el que mantiene el equilibrio. Entonces, es normal que las personas que tienen algún problema auditivo se sientan mareadas todo el tiempo, de repente pues se desvanezcan o tengan cierto tipo de caídas precisamente por esta situación. Y cuando suceda eso, entonces hay que ir nuevamente a que ajusten a cuántos decibeles tiene que estar regulado el aparato o ver si se necesita cambiar nuevamente el aparato. Ok, siguiente pregunta, a ver, voy a ver quién más.
La siguiente pregunta es para Janet. ¿El cuidador se puede enfermar por cuidar? Hola, buenas tardes. Buenas Sí, claro tardes. que sí. Sí se puede enfermar. ¿Nos puedes dar un ejemplo o has visto alguna situación con algún conocido, una experiencia propia? Yo tuve una tía que sufrió de cáncer y pues sí, a toda la familia nos tocó apoyarla y pues el cansancio, el estrés, la angustia, sí llega a haber problemas porque a veces el dinero no alcanza y pues termina uno estresado y hasta termina uno enfermo de tanto estrés de estarlo yendo a cuidar. Un día terminó también en el hospital por el estrés, entonces sí, por cuidar también se enferma uno. Muy bien. Gracias. A ver, vamos a ver quién más. Gloria Solís. Sí, dígame. La siguiente pregunta le corresponde a usted. ¿El adulto mayor tiene derecho a la salud? Por supuesto. ¿Nos puede dar un ejemplo de algún tipo de atención específica para el adulto mayor? Claro que sí. El adulto mayor puede ser atendido por situaciones precisamente de su edad, como puede ser que ya no le funcionan bien sus articulaciones. También puede ser atendido por la vista, que puede tener hasta cataratas, ya por el oído, que también ya por el uso, la presión, o sea, hay muchas cosas que por la misma edad ya muy avanzada puede él que ser atendido por un geriatra. Muy bien, ya nos dio también otro dato para nuestro conocimiento en general. La especialidad médica que se encarga de la atención del cuidado del adulto mayor es geriatría. Y geriatría también maneja diferentes parámetros, porque muchas veces sucede, ¿no? Digo, no es por culparlos porque somos humanos y todos cometemos errores, pero a veces llevamos a nuestros adultos mayores con médicos generales y nos dice, no, pues es que su presión es alta, o sea, su tensión arterial es alta. ¿Cuánto tiene? Tiene 130, está muy alta. Bueno, eso está alto en una persona adulta, pero conforme va pasando los años, nuestra tensión arterial va aumentando. Y 130 para una persona adulta mayor, o sea, más de 60 años, está bien, está bien. También no podemos generalizar, si ya es diabético, y a veces lo llevamos, o le quieren dar la atención, sobre todo la atención así como general, como si fuera un adulto normal. No, ¿sabe qué? Está súper descontrolado porque tiene 120 de glucosa, pero es diabético, más bien está súper controlado, ¿no? Obviamente esa cifra en una persona adulta sana, pues sí estaría elevada. Entonces, esa es la especialidad que le da una atención integral al paciente, porque es una subespecialidad de medicina interna, entonces puede abordar sus diferentes patologías, ¿no? Si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene alguna otra patología, también las puede abordar un geriatra. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Nuricano. Sí, dígame, maestra. ¿Por qué es importante poner barras de seguridad en las casas en donde hay adultos mayores? Para su misma protección. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, es lo que les comentaba, para que ellos tengan igual, pues un poquito de dependencia
digo, de independencia, pero también nosotros pues nos demos un poquito de ayuda sobre las barras para que a veces, por ejemplo, cuando tienen que subir escaleras, pues no carguemos del todo al adulto mayor, porque a veces también socialmente se ha hecho como, pues ya como una tradición, ¿no? Que las mujeres, o sea, por ejemplo, en una familia de adultos mayores, que el matrimonio pues ya tiene más de 60 años, tienen ciertas patologías, tuvieron hijas, tuvieron hijos. Y siempre como que culturalmente les toca a las hijas. Los hijos se deslindan, no, pues es que te vas a sentir más cómoda, porque son mujeres y los van a atender mejor. Pero pues es igual, o sea, es lo mismo. Y a veces nos cargan a nosotros como mujeres pues esa responsabilidad. Y a lo mejor nosotras, nuestra condición física ni siquiera nos ayuda para poder movilizar a un adulto mayor. Entonces también las barras pues nos apoyan para que por una parte ellos están ayudando y ya nosotros pues nos liberamos un poquito de ese peso. Es así como también en el tipo de posición que coloquemos a nuestro familiar para tratar de, por ejemplo, pararlo y que no solamente tengamos que cargarlo, ¿no? Inclusive también las posiciones para tender la cama, si es que está postrado en la cama y no podemos cargarlo y sentarlo o pasarlo a un sillón, también podemos tender la cama con ciertas posiciones, ponerlo de lado prácticamente, tendemos una parte, lo volteamos, tendemos otra parte, ¿no? Y es como tip que hacemos en los hospitales, si es que ustedes, esperemos que no tengan algún familiar en esas condiciones, cuando los pacientes ya están pues en cama todo el tiempo, a veces llegan a haber algunas situaciones que por los mismos cambios que les damos, los mismos cambios posturales, llegan a irse bajando un poquito de la cama, las arrugas de las sábanas también pueden ulcerar y también a veces el mismo calor pues hace que sude el paciente y pues se humedece la sábana y esto pues nos produce igual, si tiene alguna herida, es un riesgo de infección. Entonces, eso es como tip. Cuando tengamos alguna situación de este tipo, las sábanas tienen que ir tendidas lo más lisa posible que se pueda. O sea, a lo mejor pueden hacer nuditos en las orillas. El chiste es que tiene que quedar, no puede quedar como globo, tiene que quedar lo más estirado posible. Y se sugiere que del tamaño de una toalla individual, que sería más o menos, me parece que miden 80 por 60, que son así como algo rectangulares, ponerla en medio de la cama y encima pues ya iría el paciente. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder manipular con esa toalla o con esa sábana de ese tamaño, puede ser una sábana también doblada. Eso en los hospitales a nosotros nos sirve porque alguien de un lado detiene un extremo y yo del otro extremo detengo la otra parte y de esa manera podemos, subir al paciente, bajarlo, ayudarlo como a sentar. Si llega a sudar, pues nada más cambiamos esa parte y ya no cambiamos toda la sábana o toda la cama. Y como las personas que están todo el tiempo en cama, pues ya usan pañal o necesitan usar el cómodo, a veces pues por accidentes se llegan a ensuciar y es más fácil quitar esa sábana que es más pequeña que cambiar toda la cama. Entonces, ese es también un tip con ese tipo de pacientes. También cuando ya es un paciente que lleva muchísimo tiempo o que pues tiene una condición que lo va, como una fractura, que lo va a tener meses en cama, también existe otro tipo de colchón que se llama cono de huevo, que viene tal cual en la forma de cono para que el cuerpo quede un poco en diferentes alturas y de esta manera evitar
el roce de la piel con las sábanas, con el colchón, y evitar de esa manera también las úlceras por presión. Y también otro super tip es que hay una especie igual de plástico que no suda, pero es como una especie de lonita, que también puede estar en la parte ya sea de abajo, por si usa pañal, como para que no moje el colchón, pero es más grueso que el cubrecolchón, o también lo venden casi como si fuera, es muy parecido al de estéticas, porque cuando ya una persona pues tiene limitaciones para realizar sus actividades, por ejemplo, de higiene, hay que darle el baño de esponja, o a veces le llegamos a limpiar con la carita, con toallitas de bebé, o le llegamos como a cepillar el cabello, o le llegamos a bañar inclusive en la cama, pues necesitamos ese tipo de plásticos para que pues nos facilite el cuidado, ¿no? Y todos salimos ganando. Le damos el baño y pues nosotros también no hacemos como que el mojar toda la habitación. La siguiente pregunta es para Rosario Montero. ¿Ha escuchado de la terapia ocupacional en adultos mayores? Hola, buena tarde, noche. Sí, he escuchado que incluso hay empresas que ayudan a las y los adultos mayores en emplearles, por ejemplo, lo de cerillitos, ¿no? Y cerillitas que están en los centros comerciales, porque a veces, bueno, tienen depresión que pues incluso hasta pueden, pues no sé, bajar su autoestima y demás. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, como nos comenta la compañera, sí, esto de la terapia ocupacional es tener activo al adulto mayor con algunas actividades que no lo pongan tanto en riesgo, pero que él se sienta funcional. Es la finalidad de este tipo de terapia, porque muchas veces hemos visto que las personas adultas mayores no se quieren jubilar porque, pues, ¿qué van a hacer? ¿Y qué voy a hacer en mi casa? Y sí, efectivamente, como están tan acostumbrados a su rutina, a hacer ciertas actividades, en el momento que se llegan a jubilar, pues caen en depresión y se terminan complicando otras patologías, o inclusive a veces, o sea, es tanto su tristeza, que es precisamente lo que genera la depresión, que ya no comen y no se terminan muriendo de la enfermedad que tenían ejemplo, ¿no? Que tuvieran hipertensión, no se terminan muriendo de hipertensión, se terminan muriendo de la depresión, que se podía corregir con alguna terapia ocupacional. Inclusive, por ejemplo, hay esos clubes que el mismo gobierno pone, que la casa del agua, que los ponen a hacer actividades, por ejemplo, de tejido, algunas manualidades. Eso es funcional. Por eso les decía que es como si fueran otros niños pequeños, ¿no? Así como a los hijos se les lleva que a la actividad de, no sé, de karate, o que de fútbol, o que a la clase de natación, así en los adultos mayores. Ahora pasamos a dejar a nuestros papás a cierta actividad, o a veces el DIF también organiza actividades, y ya es ahí en donde pues nosotros también estamos cumpliendo una parte de cuidado. Aunque nosotros no vamos a ver esa actividad, estamos cumpliendo como cuidadores. Karina, sigue adelante, levantó la mano. Sí, iba a comentar de lo de las actividades aquí en Chetumal. Hasta antes de la pandemia habían ¿cómo se puede decir? Hacían reuniones para los viejitos, o sea, para los adultos mayores, para que hicieran tai chi, hacían ejercicio, eso de tejido, los ocupaban para que ellos no se sintieran, porque ellos se sienten a veces inútiles, como dicen, pero en realidad pues no son inútiles, porque ellos ya trabajaron pues
todos esos años atrás, y los ocupaban haciendo ejercicio, algunos, como dice la compañera, les buscaban trabajo de cerillito, pero otros les daban algo como por ejemplo para bordar o tejer, porque hay gente que a pesar de la tercera edad tiene buena vista todavía. Ese era mi comentario. Sí, efectivamente, y eso va a veces por cuestiones genéticas, ¿no? O sea, a lo mejor en la familia del padre de ese adulto mayor nadie usa lentes, nadie tiene algún problema de ojos, y la mamá de este adulto mayor tampoco, entonces pues genéticamente le fue muy bien, y aparte pues cuidaba mucho, a lo mejor, pues también, ¿no? Claro, hay edades que ahorita nuestros adultos mayores pues nos expusieron, por ejemplo, a los celulares, a la computadora, entonces pues nosotros ya la llevamos un poquito más de perder y los que usamos lentes, pues más. Clementina, adelante, por favor. Clementina, levantó la mano. Sí, adelante. Es que no se escucha, creo. A ver. No, sí, ya tiene su micrófono activo. Adelante, Clementina. Hola. Sí, ya la escuchamos. Ok. Bueno, también es como una parte muy importante que, por ejemplo, los familiares de la persona adulta mayor en casa, de hecho, por no tener como conocimiento del trato que debemos de tener con ellos o ellas, resulta que a veces no los dejamos hacer nada, nada absolutamente, y entonces ellos pues se sienten pues mal, ¿no? Los hacemos sentir mal porque ellos lo que quieren estar es todavía activos durante esta etapa de su vida. Ha habido algunas recomendaciones de por ejemplo, dejarlos que arreglen su propio closet, por ejemplo, ¿no? El hecho de acomodar su ropa por colores o como quieran, porque ellos mismos van a poder identificar dónde está ubicado, ¿no? O el hecho de que se pongan, no sé, acomodar otras cosas, ¿no? Eso les ayuda mucho. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, como lo dice la compañera, hay actividades cotidianas que también entran dentro de la terapia ocupacional y también muchas veces, dependiendo de las patologías, principalmente en las demencias que se presentan en esta edad, es muy importante ejercitar el cerebro. ¿De qué manera? Colores, letras, frutas, y les decía, como niños, ¿no? Es así como de, a ver, me vas a ordenar tus suéteres, del más grande al más pequeño, o me vas a ordenar esto por colores, para tenerlos igual activos mentalmente y también activos físicamente. Y sí, algo tocó un punto muy importante, porque a veces los queremos como niños, sobreproteger, y también eso es un daño porque los hacemos dependientes de nosotros, ellos van perdiendo habilidades, pero también si las han perdido por alguna condición de alguna patología, también nosotros tenemos que buscar soluciones para que sigan siendo funcionales. Un ejemplo es, nos comentaban en un hospital, en una conferencia precisamente de demencia, una persona que tuvo varios meningiomas. Entonces operaron a esta persona y quedó con algunas secuelas y ya no podía mover pues bien un brazo. Y su ropa pues era, ya saben, ¿no? O sea, nosotros de adultos pues no usamos como ropa especial, es nuestra ropa normal, algunas tienen cierre, algunas tienen botones, pero al ya tener esa condición y el querer ser independiente, les pidió a sus hijos que pues modificaran su ropa, ¿no? O sea, si la camisa tiene botones enfrente, pues ahora le hicieron
una abertura en la parte de atrás, como si fuera una batita, y ya nada más con velcro. Entonces, de esa manera, pues era más fácil cerrar la camisa que estar abotonando, ¿no? Y así fueron buscando como técnicas para ir ayudando a que tuviera una vida funcional, a pesar de que su patología le había disminuido pues ciertas habilidades. Adelante, Clementina, nuevamente levantó la mano. Nuevamente levantó la mano Clementina. ¿Nos va a comentar algo más o era de hace una participación? Creo que era de la participación anterior y ya no podía bajar la mano. Ah, ya bajó la mano. Sí, bueno, de igual forma, también en cuestión de salud, tenemos que estar ahora, se invierten los papeles, como nuestros papás nos cuidaron a nosotros, en esta edad nosotros tenemos que cuidar de ellos, y algo muy importante es que también tenemos que estar al pendiente de sus vacunas. En las mismas fechas, cuando hay campaña de vacunación, tenemos que acercarnos y preguntar si no les hace falta alguna vacuna, y sobre todo también son más propensos a ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades invernales. Por eso a los adultos mayores se les aplican otras vacunas que no se les aplican a los adultos pues en menores de 60 años, que son, por ejemplo, la vacuna de neumococo, porque también esta enfermedad es mortal en los adultos mayores. Entonces, hay ciertas vacunas e inmunizaciones que son muy específicas para esa edad. Y de igual forma, también regresando un poquito al cuidado de la salud, es muy importante nosotros como cuidadores también tener conocimiento de los medicamentos que ellos están manejando. A lo mejor no vamos a saber del todo las dosis, pero siempre corroborarlo con la receta, porque a veces pasa que entre que la letra que no se entiende, llego a la farmacia y pueden también leerlo mal y me dan un medicamento incorrecto, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener este cierto cuidado. Esa es una experiencia propia. Tengo, bueno, mi abuelito materno ya tiene como 77 años. Él tenía, bueno, se cayó y necesitaban un antibiótico. Era dicloxacilina, lo que les habían mandado en la receta. Pero, pues no sé si mis tíos no revisaron o el de la farmacia, o sea, es una cadena, ¿no? O sea, si yo como el de la farmacia no entiendo y le doy un medicamento erróneo y también el que lo recibe no lo corrobora y aparte el que va a dar el medicamento tampoco lo corrobora, y le dieron, le dieron un medicamento que es para el corazón, y pues ya veía amarillo, ya no podía mantener el equilibrio, y ya me hablaron, es que ya está muy mal. Y digo, ¿cómo va a estar mal? O sea, si nada más se cayó, y pues, ¿qué le mandaron? Reviso la receta, y digo, no, pues está bien. Y veo los medicamentos, digo, no, le está dando un síndrome por intoxicación, no, y es ahí en donde es importante, porque a veces, pues en ese caso, pues le iba a dar un paro cardíaco, porque era un medicamento para acelerar el ritmo cardíaco. Entonces, imagínense lo que iba a suceder, y pues nadie ajeno había entrado a la casa, o sea, no le había pasado nada, y nadie se iba a dar cuenta que fue por un error del medicamento, ni siquiera en la dosis, o sea, fue un error por no leer
por no leer. Entonces, esas cosas tan simples que pudieran parecer son las principales en las que tenemos que estar atentos. O sea, verificar los medicamentos, verificar la hora correcta, la vía correcta, porque también pasa que a veces, o sea, eso nos ha sucedido con las pacientes femeninas que van por alguna patología ginecológica y se les receta óvulos y se los toman. Entonces, sí, bueno, eso imagínense, en una edad de adulto, pero no leemos, o sea, vuelvo a lo mismo, porque no leemos, o sea, y también nosotros como profesionales de la salud, decimos, pues ahí viene la cajita, dice vía de administración vaginal, y no nos damos cuenta que a lo mejor no puede leer ese paciente, que a lo mejor no quiere leer también, porque los mexicanos somos así, como, pues sí, ya, creo que sí, es así, y no leemos instrucciones. Entonces son muchos factores. Imagínense, si eso sucede en la edad adulta, ahora imagínense en la vejez, se puede complicar porque el adulto mayor a lo mejor no ve bien y pide otro medicamento, le dan otro medicamento y y él cree que es el correcto, ¿no? Entonces, sí tenemos que apoyarlos con esas situaciones muy básicas, ¿no? De corroborar que sea eso se llaman los correctos, que sea la vía correcta, dosis correcta, hora correcta, lugar correcto, temperatura correcta, fecha de caducidad correcta, y esto precisamente velocidad correcta, porque a veces los familiares pues tienen que aprender a inyectar, ¿no? Por ejemplo, si el paciente ya es insulodependiente, el aplicar insulina, pues nada más es prácticamente en la capa más superficial de la piel, pero tiene que exponerse como a ese miedo, ¿no? A ese miedo, y para aplicarle a su familiar la insulina, o muchas veces si tiene varias infecciones repetidas, pues el familiar ya aprendió a inyectar y tiene que también tener conocimiento, a lo mejor preguntándole al médico, oiga, es que yo le voy a aplicar este medicamento, se lo paso rápido, se lo paso lento, porque a veces también si pasamos un medicamento muy rápido puede causarle alguna reacción alérgica, alguna reacción adversa a nuestro familiar. También a veces lo hacemos de forma empírica porque tenemos pues la desesperación, ¿no? De que a veces nadie quiere inyectar a nuestro familiar y a nosotros nos urge porque ya es noche, y también ahorita por cuestiones de la pandemia, no quiero llevarlo a un hospital, ni siquiera a un centro de salud, y aquí la vecina no me lo quiere inyectar. Entonces a veces por esa misma desesperación tenemos nosotros que pues arriesgarnos a hacerlo, pero si lo van a hacer, a lo mejor esperemos que no tengan la condición de que sea muy, muy, muy urgente y necesario. Esto es un tip. Está el glúteo y lo van a dividir en 4 y se va a aplicar en el cuadrante externo, o sea, en la orillita. Jamás lo pongan a la mitad del glúteo, porque ahí se ve pues que hay más carne, que le va, pues que a lo mejor le puede doler menos, ¿no? Nosotros podemos decir le va a doler menos. No, porque justo en medio pasa la ciática, y si nosotros le damos a esa terminación nerviosa, podemos dejar paralítico a nuestro paciente, o en este caso a nuestro familiar. Entonces, también es importante, la aguja de la jeringa tiene un bisel y prácticamente tiene que ir inclinado, o sea, no lo podemos meter así tan recto. También eso es muy importante, y sobre todo la velocidad en la que vamos a pasar. Hay medicamentos que se pasan muy rápido, hay medicamentos muy rápido porque se llega a tapar, o hay medicamentos que se tienen que pasar lentos porque son muy dolorosos. Entonces, sí, ese tipo de cuidados tenemos que considerarlos,
porque ya es algo que pues al tener un adulto mayor estamos predispuestos en que en cualquier momento se llegue a necesitar, ¿no? Inclusive muchas veces, si tienen algún tipo de dolor los pacientes, les decimos a los familiares, mire, van a tomar ese medicamento, pero en caso de que se le ponga mal, mire, le vamos a dar estas pastillas, pero nada más le va a dar la mitad. Entonces, todas esas cosas, pues, empíricamente, ustedes como familiares, o nosotros también como familiares, nos vemos obligados a aprenderlo, ¿no? Y por eso tenemos que tener, pues, ese cuidado, porque a lo mejor ya en la segunda, en la tercera, pues ya tenemos la experiencia, ok, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a manejar, pero en la primera sí hay que tener como esas consideraciones. Y también, pues, tener esa empatía, o sea, yo les sigo haciendo hincapié sobre la empatía que tenemos que tener con nuestros adultos mayores, porque su estado de ánimo, pues ya es diferente, tenemos que comprender esa parte, y también tenemos que comprender que pues a veces su estado de ánimo pues es cambiante y no tenemos que tomarlo personal, ¿no? Y en caso de que observemos que es muy, muy cambiante, o sea, que de repente estaba bien y se va y ya empezó a llorar, o de repente ya no nos quiere hablar, así para nada, o de repente se pone violento, bueno, entonces eso también no debemos castigarlo así como de, ay, ya te volviste loco o te volviste loca, ¿no? Tenemos que canalizarlo con un médico y que le haga precisamente, pues a lo mejor la referencia a psicología o a psiquiatría, dependiendo de cada caso, porque cada caso es diferente. Pero eso también no podemos dejarlo como pasar, ni tampoco castigar por estas situaciones que son, pues, propias de la edad, ¿no? Y bueno, por el día de hoy hemos concluido, ya saben, hay que revisar el material y nuestra siguiente asesoría va a ser el día sábado y lo vamos a abordar más a detalle. Nos vamos a enfocar, como les decía, en la parte también, pues como un curso a lo mejor breve de algunos cuidados de primeros auxilios, porque a veces también los adultos mayores están comiendo y ya no pueden deglutir adecuadamente y pues ya se nos ahogó, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le pegamos? ¿Le decimos que vea un elefante rosa? ¿O qué hacemos, no? Entonces vamos a enfocarnos en la siguiente sesión a cosas muy prácticas de la vida diaria, con ejemplos. Les voy a traer aquí como algún maniquí o algo para poderles explicar adecuadamente qué posición podemos tomar a la persona para que si se llega a tener algún problema de asfixia, bueno, pues podamos sacarlo adelante. De igual forma, como si tiene alguna cirugía, cómo tenemos que moverlo, cosas más funcionales. Por eso les decía que la próxima clase va a ser como más dinámica, y ahorita pues ya fue a grosso modo una introducción de todo lo que se va a abordar en este módulo, y lo importante sobre todo que es porque todos absolutamente tenemos un adulto mayor cercano, y a lo mejor no depende de nosotros cuidarlo directamente, pero sí nos compete a lo mejor darle un cuidado emocional, que cuando lo veamos, a veces hasta un saludo en verdad hace la diferencia, una palabra hace la diferencia. Entonces nosotros también con palabras estamos brindando cuidado. Adelante, Rosario, levantó la mano. Perdón, sí, estaba comentando un poquito para abonar lo que usted dice. Realmente yo creo que tendríamos que empezar para dar un buen cuidado a adultos y adultas mayores, cambiar la cultura de que valen menos, ¿no? Que van de salida, y muchas frases que escuchamos que de repente dicen, es que los viejitos y viejitas se vuelven como bebés, y no es cierto. Los bebés regularmente vienen con sonrisas y alegría, y tenemos la cultura de que pues la gente adulta mayor ya se va, ¿no? Entonces, pues
olvidamos su experiencia y demás, y yo creo que es algo muy básico que tenemos que reforzar, ¿no? Quienes tenemos adultos y adultas mayores para que puedan realmente sentirse valorados y valoradas, pues digo, hasta que permita, ¿verdad?, la vida estar aquí. Gracias, perdón. No, muy bien, sí, efectivamente, o sea, volvemos a lo mismo, son estigmas sociales que desde años estamos arrastrando, no es como de apenas el año pasado, ¿no? O sea, son cuestiones de años atrás, en donde efectivamente, por eso les ponían los ejemplos, ¿no? A veces cuando, pues sí es muy cansado tener a veces cuidados específicos para ciertas patologías, por ejemplo, cuando los pacientes pues requieren casi 100%, casi una enfermera, ¿no? Y se termina convirtiendo en esa enfermera pues algún familiar y se termina convirtiendo de forma empírica y a veces pues ni siquiera tenía esa preparación de decir, pues ya me voy a dedicar a cuidar a mi familiar, ¿no? Entonces es un cambio también radical para la vida del cuidador. Y a veces, pues entre ese mismo cansancio, entre los estigmas de la sociedad, es como de, pues sí, ahí lo dejo, ¿no? Pues sí, no importa, después lo cambio, después le doy su medicamento, ya no pasa nada, ya de todas formas le queda poquito tiempo de vida. Y precisamente, pues estamos haciendo un daño, por eso les decía que nosotros, si visualizamos algo parecido o que están dando un mal trato a un adulto mayor, podemos intervenir también en esa parte de forma anónima, pero también tenemos que tener ese cuidado de si nosotros lo hacemos, pues que no nos vayan a lo mejor a recriminar a algún conocido que tenga ese conocimiento porque estamos haciéndolo de forma inadecuada. Entonces, sí, muchas gracias por haber dado esa participación, porque efectivamente tenemos que ir rompiendo esos estigmas, cambiar un poquito de paradigmas, y también, o sea, todas las etapas de la vida son maravillosas, cada una tiene lo suyo, tiene sus ventajas, como todo, tiene también sus desventajas, y también, como lo comentaba la compañera, su experiencia, ¿no? O sea, a veces es por ello que los nietos como que nos identificamos mucho con nuestros abuelos porque nos cuentan toda la historia y nosotros nos empezamos a imaginar porque fue obviamente en otros tiempos, entonces hay que también aprovechar todas esas partes benéficas de esa edad. Es cuanto. Entonces nos estamos saludando el día sábado para continuar con esta asesoría del módulo. Y pues un abrazo hasta el sur del país. Nos estamos viendo el día sábado. Cuídense mucho y excelente noche. Excelente noche, gracias, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego.